Vamos rápidamente, un móvil, Bernardo Maniago. Bernardo, estás en el Congreso, ¿cómo te va? Buenas tardes. Antonio, buenas tardes. Acaba de terminar la presentación del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, de cara al tratamiento del presupuesto del año que viene. Vamos a hablar con Axel Kicillof. Axel, ¿qué les pareció la presentación? Fue muy breve, ¿no? Sí, yo diría muy escueta, muy pobre, ¿no? Muy pobre en la presentación. Recién bromeaba, apareció un tuit, no una presentación de un ministro de un presupuesto tan polémico y tan complicado como este, porque sabemos que dicen que lo quieren discutir acá, pero en realidad han puesto toda la energía en discutirlo en Washington, en el Fondo Monetario Internacional, y lamentablemente tampoco han cerrado allá en Washington. De hecho, le suspendieron el desembolso de 3.000 millones. Yo creo que están batiendo un récord también de prolijidad, de impericia, porque el acuerdo este se cerró hace 2 meses, un poco más de 2 meses, y ya está absolutamente fuera de lugar, ¿no? Se ha incumplido en crecimiento, en inflación, en valor del dólar, y bueno, y es un presupuesto que atrás de los números uno empieza a hacer una segunda lectura y encontrar qué es lo que dice de las cosas que le preocupan a los que me están oyendo, que es cómo va a venir el laburo el año que viene, cómo van a venir los precios el año que viene, cómo va a venir obviamente las jubilaciones, cómo van a venir el sueldo de los docentes, cómo va a venir el gasto en infraestructura, porque la gobernadora Vidal tiene cerradas escuelas y escuelas por no haber invertido un peso en la infraestructura escolar, y con sucesos realmente muy tristes. Entonces, ¿cómo viene todo eso? No lo sabemos, todavía no tenemos los números finales. Sí, el ministro ha tratado de presentar todos números buenos, sabemos que son muy malos. Cuando votamos el presupuesto el año pasado, hablaba de lo que el gobierno esperaba, el cuentito que escribió para el año 2018, para este año que todavía no termina, pero que ya sabemos que eso está totalmente fuera de espacio, de lugar y de tiempo, porque hablaban de que este año la economía iba a crecer 3,5%. Y hoy ha venido a reconocer el ministro que la economía este año va a caer 2,4%, según las estimaciones optimistas del propio gobierno. No nos dijo qué inflación ni qué dólar espera para este año ni para el que viene. Después habló de que hay partidas que van a crecer el año que viene 29%, dijo, por ejemplo. Pero claro, este año esas partidas iban a crecer 10%, porque la inflación iba a ser 10%, 12%. Y tenemos que la inflación de este año va a ser mucho más alta, 40%, será más de 40%. Entonces hoy están haciendo ese ajuste por inflación. La inflación se está liquidando las partidas del presupuesto, y lo que debería decirnos el ministro es que todo lo que se pierde este año se va a recuperar, no todo lo que piensan crecer en base a la inflación que van a dibujar en este presupuesto. Antonio. Axel, ¿cómo te va? Antonio Fernández Llorente. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? También alguno se pregunta qué país van a dejar, porque si van a pedir anticipos de la deuda externa 2019, 2020, 2021, van a dejar una deuda, una herencia tremenda. Sí, mirá, nosotros nos tocó gobernar 12 años y medio y dejamos un país desendeudado. De hecho, tuvieron que inventar que tomaban toda esta deuda para no ajustar, porque la verdad que no había problema de vencimientos. Te voy a decir un número. De cada 100 pesos que gastaba el Estado, solamente 6 había que dedicarlo a intereses de deuda. Este año ese número puede ser 12, 13, 14. Quiere decir que más que se duplicó lo de nuestros impuestos, del IVA que paga uno cuando compra cualquier cosa en el supermercado, cuando hace cualquier gasto. Una parte importantísima se va por, me permitís sí, la frase, por la canaleta del pago de intereses, que es el peor gasto que podemos tener. Y el gobierno sigue sin hablar de qué va a hacer con la pérdida de empleo, sigue sin hablar de qué va a hacer con la gente que no llega a fin de mes, sigue sin hablar con los comedores escolares que están estallados de gente que necesita un refuerzo en la alimentación. Los pibes van a comer a la escuela, eso había dejado de pasar, no del todo por supuesto, pero era un fenómeno que se había reducido muchísimo, y hoy vuelve a ser un gran drama en todo el país, y en la provincia de Buenos Aires, que me toca recorrer, tenemos esta situación que recae obviamente sobre los intendentes. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Por decreto Macri le recortó el Fondo Federal Solidario, que es el fondo sojero, que iba a los intendentes para que puedan hacer algo de infraestructura escolar o mantenimiento de la situación social que está estallada. No, y aparte el tema salarial, ¿no? Porque con un dólar a 42 pesos, como a 40 pesos, y una proyección a 42 para el año que viene, el salario está en derrumbe permanente.
Bueno, esto es lo que no se atrevió a decir el ministro. Sí lo filtró algunos medios de comunicación que estiman el año me dijo gente de Clarín, del grupo Clarín, que tenía los números, que decían que el presupuesto para el dólar para el año que viene iba a ser 41 pesos. 40,10, algo así. Sí, pues ya 40,10 para el año que viene. Está contándonos el final de una película cuando ya todo pasó al principio. Faltan los 2 años, ¿no? Desde ahora hasta el año que viene, y es muy poco creíble. Y mientras tanto nos dicen, pero ustedes lo van a aprobar, pues si no lo aprueban, el Fondo Monetario no va a hacer los desembolsos. Fíjense qué situación nos quieren poner. Uno cuando vota acá no puede votar algo que nosotros votamos en contra el año pasado porque hablaba de una inflación del 10%, se votó, Frente para la Victoria se opuso, otros le dieron a ese presupuesto de ajuste, endeudamiento y pérdida de recursos para la provincia, le dieron gobernabilidad. Es ingobernabilidad esto. Presupuesto de ajuste, endeudamiento, absolutamente antifederal, es ingobernabilidad, no gobernabilidad. Nosotros queremos discutir acá a fondo el presupuesto, no tenemos una posición todavía tomada porque no hemos visto los números. Lo que hemos escuchado hoy es espantoso y horripilante. Es un presupuesto que se arregla en Washington y está pintado el Parlamento Nacional. Lo que pasa es que el Parlamento tiene todo el derecho del mundo a políticamente oponerse a un presupuesto que va a endeudar al país por va a saber cuántos años. Claro, por supuesto, pero lo que nos gustaría no es oponernos o votar a favor a libros cerrados, sino conseguir que el gobierno y una parte de la oposición, que siempre es proclive a votarle leyes que el gobierno le trae, que esa parte de la oposición trabaje de oposición, ¿no? Y eso sería poder modificar, con una mayoría que algunas veces hemos hecho valer, poder modificar este presupuesto junto o en discusión con el gobierno, para que sea un presupuesto mejor, que piense en la gente, ¿no? Que piense en la gente. Quieren cerrar los números, como ya decía Néstor Kirchner, con la gente afuera, pero el problema es que esa gente está afuera y ya se ha presentado muchas veces al Parlamento a decirnos a nosotros que nosotros los representamos a ellos. Antonio, quería preguntarle a Kicillof, aprovechando que él fue ministro de Economía, ¿cuál es el nivel de sustentabilidad de la deuda, digo? Porque con lo que se ha endeudado el gobierno desde que asumió hasta ahora, y con lo que tiene proyectado más allá de que haya planteado déficit cero para el año que viene, digo, ¿qué va a pasar a finales del año que viene? ¿Va a una reestructuración la deuda tal como está ahora? Mira, me haces la pregunta y ya me pongo mal. Porque cuando nosotros nos fuimos, cuando nosotros nos fuimos del gobierno hace 2 años y pico, Argentina era el país que más se habían desendeudado prácticamente en el mundo, seguro en la región. Habíamos dejado una relación entre lo que produce la Argentina y su deuda externa de 40%. Y su deuda total, la deuda externa era un 11% de lo que produce la Argentina. O sea, un paseo. Ahora, hoy leía una noticia en el diario que hablaba de que si hay, con los números que se estiman de devaluación de este año y la caída de la producción de este año que el gobierno está produciendo, está provocando, podemos ir a una relación de 100 y pico % entre deuda y producto, que son los números espantosos que teníamos allá por cerca de 2001. Yo no quiero adelantarme ni ser catastrofista, ni poner ningún fantasma. Lo que digo es que el gobierno tiene instrumentos de política económica, pero no los usa, o los usa para favorecer a sectores minúsculos. Si cambia la política económica no tenemos por qué tener un desastre, pero tiene que cambiar la política económica. Es urgente. O sea que la amenaza acá no es que el fondo está mirando a ver qué hace el Parlamento y tenemos que todos obedientemente votar. El problema es que la sociedad nos está mirando para que hoy le demos respuesta. Y eso es lo que hay que discutir acá en torno al presupuesto. Ahora, Axel, lo que pasa es que es inviable un país donde la tasa de referencia es 60%, los bancos prestan el 100 y pico % con tarjetas de crédito, la pyme quiere descontar un cheque porque le pagan a 60 o 90 días, no lo puede hacer porque pierde casi el valor del cheque. Es invivible, es muy complejo. Absolutamente. Todas esas cosas que vos decís, la apertura importadora, vos fíjate, uno ve a los gigantes del mundo, China y Estados Unidos, y hay una guerra comercial entre dos potencias donde Estados Unidos pone medidas de protección para cuidar su industria. Si Estados Unidos tiene que cuidar su industria, siendo el país más avanzado del mundo, probablemente si Estados Unidos así tiene que cuidar su industria, con la tecnología, con los presupuestos que tiene, con lo que ha puesto el Estado en desarrollo tecnológico allí, con lo que es el sistema universitario,
Imagínense nosotros qué vamos a hacer. Bueno, Macri abre las importaciones par en par y está fundiendo todo nuestro tejido industrial. Después pone la tasa a 60. Y bueno, sí, como vos decís, es muy difícil, pero esas son medidas. A ellos les gusta decir que, hoy lo dijo de nuevo el ministro, vino acá a hablarnos de Turquía, Brasil, del aumento de la tasa en Estados Unidos, de las guerras comerciales, pero los instrumentos de política económica o no los usan o los usan para favorecer a sectores muy concentrados, a los que les va muy bien. Entonces no necesitan al Estado lo necesita la pyme, que tiene que tener una tasa de interés que pueda pagar. Ahí tiene que ir el gasto público, no a los grandes sectores especuladores, a los grandes sectores exportadores de materia prima. Todos esos sectores, o bueno, con los tarifazos que van a seguir, todos esos números, ¿cuál va a ser el tarifazo que nos espera el año que viene? Tampoco lo dijo el ministro. Entonces, todo lo que queremos saber y que hace a los problemas cotidianos de la gente, no lo dicen y lo ocultan, porque justamente quieren obstinadamente persistir en las mismas políticas, con los desastres que van generando. Axel, un fuerte abrazo, gracias. No, Antonio, gracias a vos. Gracias, Bernardo.